Bueno, ayer vemos que los filisteos no le permitieron pues a David pelear. David se regresó a Ziklag y les tocó defender su casa, su causa, y David estaba lejos de esta batalla, estaba peleando su propia batalla, estaba lejos y no podía ayudar a su pueblo, y aunque estaba dispuesto a pelear con los filisteos, Dios no permitió que levantara su mano contra su pueblo. Y dice ahí la palabra del Señor que los filisteos estaban peleando contra Israel, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos. En el capítulo 28 habla y dice que cuando Saúl vio el ejército de los filisteos, tuvo miedo. Y la Biblia dice que el temor del hombre le tiende lazo. Ya había un temor sin ni siquiera la pelea estaba empezando, pero ya había un temor. Y dice que los filisteos pelearon contra los de Israel y los de Israel huyeron. Y dice, huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Sabemos que Israel, el campamento, uno de los campamentos de los israelitas estaba allí en Gilboa, y probablemente en medio de la batalla ellos tuvieron que retroceder hasta llegar allí a su propio campamento, donde allí dice la palabra del Señor que fueron muertos. Y dice que siguiendo los filisteos a Saúl, sabemos que en la antigüedad, pues la presa principal pues de toda batalla era el rey, y en esta ocasión los filisteos, dice ahí que siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijo de Saúl. Es triste y lamentable pues la condición y el final de este hombre. Su mala decisión llevó consigo a sus 3 hijos mayores, a Jonatán, también a Abinadab y a Melquisúa. Su mala decisión lo llevó a que sus hijos tuviesen parte también de esta situación, pues el Señor le dijo claramente que en un mismo día iba a morir él y sus hijos. Y aquí es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dios cumple su palabra, aunque no era el propósito de Dios que él muriera de esta forma juntamente con sus hijos, pero el hombre, dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El hombre tomó malas decisiones y estas decisiones les trajeron consecuencias tanto a él como a su familia. Nosotros, hermanos, tenemos que velar siempre, estar atentos. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo quiere devorar nuestras vidas, nuestra familia, nuestras cosas, quiere eliminarlas. Pero nosotros, agarrados de la mano del Señor, podemos estar seguros, confiados. No era el propósito de Dios que él Saúl muriese y llegase a este punto, pero a medida que el hombre se va alejando de Dios, lamentablemente vienen situaciones difíciles, viene derrota, viene decadencia, tanto espiritual como material, y esto fue la consecuencia de todo esto que Saúl comenzó a experimentar al alejarse de Dios. Dice ahí que el pueblo de Israel peleó contra los filisteos, pero tuvieron que retroceder y muchos fueron muertos allí en su propio campamento, pero los filisteos estaban detrás de la cabeza del rey de Saúl y le persiguieron, dice que le persiguieron, siguieron los filisteos y mataron a sus hijos. También podemos ver aquí que Dios tenía un propósito cuando le dijo a Saúl que sus hijos iban a morir y que él iba a poner a uno conforme al corazón de Dios. Y vemos aquí que
los que en potencia podían ser los herederos, el Señor los quitó del camino para abrirle un camino a David donde no hubiese tropezaderos, aunque quedó uno de los hijos de Saúl, pero vemos que David pues llegó al trono cumpliéndose la palabra del Señor. Entonces que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde y que nosotros podamos obedecer a lo que Dios nos ha mandado y ha establecido en nuestras vidas, para que podamos decir al final del camino, como dijo el apóstol, he culminado mi carrera, y que cada uno de nosotros podamos culminar nuestra carrera con gozo, con alegría, y que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Gloria a Dios. Dios me bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos con esta triste historia, como decía nuestro hermano. Versos 3 al 5 dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Amén. Qué triste, amados hermanos, el final de este hombre, ¿verdad? De un hombre que pudo haber tenido una vida de gloria, pero sin embargo, por la dureza de su corazón, por la rebeldía que había en él terminó de esta manera. Y ya se lo había dicho, ¿no? Cuando él fue a consultar allí a Samuel, le dijo algo, ¿no? En el capítulo 27 dice, le dijo, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Es decir, que de alguna manera esta batalla y el final de Saúl eran las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de su rebeldía. También leemos en primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y 14, dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Tremendo las consecuencias, amado hermano. Y la Biblia lo deja bien específico para que no quede duda de por qué murió Saúl. Por su obstinación, por su rebeldía, por su desobediencia. Y hay un final dichoso para el hombre de paz, dice la palabra, ¿verdad? Pero también hay un final triste para aquellos que deciden apartarse de Dios, para aquellos que no quieren oír a Dios. Yo creo que hay personas que están escuchando este matutino que posiblemente todavía no tienen al Señor en su corazón y quizás Dios ha ido tratando con ellos y ellos de alguna manera no han querido obedecer al Señor. Si es tu caso que no has querido obedecer, o que quizá en algún momento estuviste bien en el Señor y te apartaste y comenzaste a hacer cosas malas que sabes que a Dios no le agradan, el Señor te está hablando por esta palabra. Vuélvete al Señor. Fíjense que vemos ahí algo que hemos visto a lo largo de la vida de Saúl, es que él se preocupaba mucho por el qué dirán, por su apariencia ante la gente. Y aún en este momento vemos que cuando él está en ese momento hay algo que tuvo él, fue un gran temor, una gran angustia que se apoderó de él. Pero en esa gran angustia ni siquiera clamó al Señor, hermano. Vemos que más bien está viendo por su memoria. Ay, que no vengan los filisteos y me maten y luego entonces me escarnezcan. Todavía estaba muriendo y estaba pensando en la imagen que iba a tener delante de los demás. Hay personas que se preocupan mucho por su imagen, por la fama que van a tener delante de los hombres, delante de las personas, y eso es lo que menos debe interesarnos. Lo que realmente debe interesar al hombre y la mujer de Dios es agradar al Señor.
y podemos habernos equivocado y podemos haber cometido los peores errores de nuestra vida, pero Dios nos ha dado oportunidad y nos da oportunidad de arrepentimiento. Saúl tuvo muchas oportunidades donde él pudo arrepentirse de corazón delante de Dios y no lo hizo porque su corazón estaba endurecido. Así que si tu corazón, amado hermano, amigo, que estás allí escuchando, está endurecido, todavía mientras hay vida y esperanza, tienes oportunidad de arrepentimiento, pídele perdón a Dios con todo tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad, no importa si llegaste hasta el fondo, tocaste fondo en la maldad, pero si hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona. Lamentablemente, Saúl nunca tuvo ese arrepentimiento genuino. Tuvo momentos donde aparentemente él se arrepentía, tuvo momentos donde él aparentemente mostraba un arrepentimiento, pero mentira, porque si ese arrepentimiento hubiera sido auténtico y real, él lo hubiera demostrado con su vida. Pero aún hasta el final de su vida vemos aquí que él prefirió incluso, al verse herido, dice que él todavía estaba allí vivo, ¿no? O sea, lo hirieron, pero aunque la herida fue mortal, pero no murió enseguida. Entonces, en su desesperación, quizás podríamos nosotros decir, esa era su oportunidad de decirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, podríamos decir. No, le dijo a su escudero que lo matara, porque para que los filisteos no vinieran y lo encontraran y lo mataran ellos, entonces que mejor lo matara su escudero. Su escudero no se atrevió, ¿cómo iba a matar al rey? Era algo terrible. Y entonces, al ver que no tuvo la respuesta que él esperaba de su escudero, decidió él ponerse sobre su espada y él mismo pues quitarse la vida, lo que le quedaba de vida, ¿verdad? Yo leía de un comentarista que decía que podría no tomarse como un suicidio porque él ya estaba herido de muerte. Bueno, esto es un tema controversial. Bueno, solamente Dios puede juzgar realmente lo que pasó allí, pero lo que vemos es a un hombre que aún hasta el último momento de su vida endureció su corazón. Que no sea tu caso, mi amado amigo, que estás escuchando, que no sea tu caso, quizá tú que te has descarriado, que te has apartado del Señor, vuélvete a Dios. Hoy Dios te da una nueva oportunidad. Si estás escuchando este mensaje, si estás hoy vivo, es porque Dios te da una nueva oportunidad. No hagas como Saúl. No hagas como Saúl, hermano, por favor. Vuélvete al Señor. Cambia, dile al Señor que te quite ese corazón de piedra y te ponga un corazón de carne y vuélvete a Dios para que no tengas un final tan triste como el que tuvo Saúl. Y aquellos que se apartan de Dios y que nunca quieren agradar al Señor y obedecerle y servirle, terminarán en el lago de fuego y azufre, dice la palabra, y su nombre, todo aquel que su nombre no sea escrito en el libro de la vida, termina allá. Que ese no sea el final tuyo. Vuélvete hoy al Señor, esta es tu oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 6 dice así: así murió Saúl en aquel día, junto con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. No vemos cómo el temor se le apoderó a Saúl de una manera que es inexplicable, viéndose de que habían caído sus hijos, todos sus valientes. Él ni aún así se daba cuenta de que él todas las batallas que había ganado, pues, se las debía a Dios. Sin embargo, él ahí no se acordó de que había un Dios que era que lo había salvado. Y lo que él quería era no caer vivo en manos de los filisteos, ¿no? No quería porque decía que si caía, ellos iban a ensanchar en él, lo iban a torturar, lo iban a humillar. Entonces, eso no estaba en la mente de él y prefería que lo matara uno de lo matara a su escudero, ¿no? Como su escudero no quiso levantar la mano, pues él mismo se echó sobre la espada y se mató allí, ¿no? Vimos ahí un poco de orgullo, ¿no?
pero al mismo tiempo de desesperación, ¿no? Porque ya se encontraba él impotente, ya no había quien lo defendiera, ya no había nadie quien le ayudara, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer él? Caer en manos del enemigo, pues, es bastante penoso, porque Saúl también había ganado muchas batallas a los filisteos, ¿no? Y los filisteos pues estaban también agraviados con él, ¿no? Y quizás allí, cuando estuviera allí vivo, pues lo iban a estar torturando y recordándole todas cosas, que esto es allá, por aquí o por allá. Entonces por eso él no quería caer en manos de los enemigos, ¿no? Y prefirió morirse, matarse él mismo, antes que caer en la mano del enemigo. Pero lo que vemos es que él debía, antes de todo, volver a Dios, clamar a Dios, ¿no? Y que siempre, durante haya vida, tenemos una esperanza con el Señor. Acordémonos siempre nosotros de aquel ladrón que en la cruz, cuando ya todo estaba vencido, ahí alcanzó la salvación él, ¿no? Entonces, para Dios nada es imposible. En el último momento clama uno y él escucha, ¿no? Saúl no hizo eso. Él no clamó. Y bueno, solamente el Señor sabe dónde lo tiene. Que el Señor nos ayude a siempre tener presente que hemos fallado al Señor, le fallamos, pero también Él es un Dios perdonador y a lo último nos puede perdonar si clamamos a Él. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. El versículo 7 dice así: y los hijos de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció el siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Bueno, estamos viendo aquí una triste historia, como decía nuestro hermano Fran al principio, y pues en este momento estamos viendo cómo el pueblo de Israel huye al saber que Saúl y sus hijos habían muerto. Se llenaron de pánico y decidieron huir porque pensaron que también la muerte vendría para ellos, porque los filisteos eran sus enemigos. Y qué triste, hermano, ver cuando el pecado de una sola persona afecta a muchos. El pecado de Saúl no solamente lo afectó a él, sino que también a su familia y también al pueblo de Israel. Ese día murieron muchos hombres que no tuvieron nada que ver con la desobediencia de Saúl. Mucho pueblo dejó sus posesiones porque no tenían culpa de las malas decisiones de Saúl. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, que en el día de hoy que Dios nos está hablando, a reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo en el caminar del Señor, creyendo que nadie nos está observando, que nadie se está dando cuenta de lo que estamos haciendo, pero Dios mismo, quien nos da la vida y quien también permite que dejemos de vivir aquí, a Él es el que le vamos a rendir cuenta. Él realmente está viendo lo que estamos haciendo y Él es el que decide si nosotros vamos a entrar de acuerdo a los hechos que estemos haciendo en este lugar. Entonces, el pueblo de Israel lo alcanzó el pecado de Saúl y huyeron. Y dice que los filisteos, cuando vieron que ellos huyeron y dejaron sus ciudades, las habitaron de una vez. Y cuando al otro día fueron a despojar a los muertos, se dieron cuenta que Saúl y sus hijos también habían muerto, y para ellos esto fue una gran alegría, sabiendo que habían derrotado a sus enemigos, aquellos que en un tiempo los avergonzaron a ellos. Hoy, ese día, ellos estaban avergonzando a sus enemigos. Y dice aquí el 9, y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Una de las cosas que hacían
En ese tiempo cuando se ganaba el enemigo se le tomaban las armas y era como algo de alegría, dando a entender de que la victoria es del que la había ganado. Y también cortaban la cabeza de sus enemigos y el cuerpo, ¿verdad?, lo tendían en señal de humillación y como fortaleza para ellos. Y dice que lo pusieron en el templo de ellos como una manera de humillar al Dios de Israel, que ellos en este caso ya la habían vencido. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros. La Biblia nos dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hoy Dios te está diciendo que reflexiones con respecto a tu vida. ¿Qué estás haciendo en lo oculto creyendo que nadie te está viendo? Pero el Dios del cielo y la tierra, el creador del universo, el que te va a permitir entrar al paraíso, Él es el que realmente está observando lo que estás haciendo y tú tienes que tener mucho cuidado con lo que haces para que no afecte a tus generaciones, para que no afecte si estás casado a tu matrimonio o si estás soltero, para que no afecte tu vida más adelante. La Biblia dice, como le estaba diciendo, que el que encubre su pecado no prosperará. Nunca hemos visto una persona que haya cometido pecado y le vaya bien en la vida. Tal vez será momentáneo, pero siempre el pecado lo va a alcanzar, su maldad lo va a alcanzar. Entonces que eso que estás haciendo no te alcance y que luego afecte a tus generaciones. ¿Cuántas cosas hemos visto en el caminar del Señor? Líderes haciendo cosas en ocultos, pecado delante del Señor y que creen que no va a pasar nada y luego las consecuencias son tristes. En el caminar del Señor he visto como líderes le han fallado al Señor y ese pecado de ellos ha alcanzado su matrimonio, sus hijos y hoy en día ya no se encuentran en los caminos del Señor y es triste ver ese tipo de cosas, hermanos. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a entender que como seres humanos estamos propensos a fallar, pero que vengamos ante el trono de la gracia y le pidamos perdón al Señor. Y más adelante en este mismo libro nos vamos a dar cuenta cómo David también hizo algo mal delante de la presencia del Señor y al parecer a la vista de nosotros como seres humanos fue más fuerte que lo que hizo Saúl. Pero ¿qué marcó la diferencia? La humillación ante la presencia del Señor. Que nuestro orgullo no sea más grande que el temor que tengamos al Señor, de reconocer nuestros errores, de reconocer que estamos haciendo mal para que alcancemos la misericordia del Señor y nuestra familia sea libre de nuestras malas acciones. Que el Señor te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta mañana. Bueno, como decía Yudanel, día oscuro, día gris, este día de lamento para los israelitas, para los filisteos fue día de buenas noticias. El versículo 9 dice, le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Le llamaron buenas nuevas, quiere decir buenas noticias. La buena noticia era que habían derrotado a Israel y que habían matado a Saúl y a sus 3 hijos y escuderos con él. Qué triste día para Israel y qué día de mofa, de burla y de alegría para los filisteos. Mira, cuando tú caes, cuando caes en desgracia, en descrédito, en derrota, el único que se alegra es el diablo. Incluso personas que no conocen a Dios comienzan a hacer proverbios de ti y dicen, ese no era el que predicaba, ese no era el que nos criticaba, que nos juzgaba y nos decía que teníamos que arrepentirnos, y ahora míralo a él haciendo las mismas cosas que nosotros hacemos y haciendo las mismas cosas que juzgaba en nosotros. Qué triste es cuando un creyente cae, qué triste es cuando retrocede, cuando se aparta de Dios. Pablo le escribió a Timoteo y le decía, Demas me abandonó amando las cosas de este mundo. Mis amados hermanos, es muy triste cuando una persona cae. No es para darse noticias y buenas noticias
y mira, fulano se descarrió, ¿ha visto cómo terminó? Yo sabía que iba a terminar mal. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué te mofas de la caída? Cuando cae un siervo de Dios, cuando cae un creyente, es una derrota para todos, es una desgracia. Deberíamos llorar con él, deberíamos llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren, no alegrarnos y enviar la noticia como si fuera una buena noticia. No seas mensajeros de muerte, no seas mensajeros de ruina, de desgracia. El mal mensajero acarrea desgracia. Aquellos hombres enviaron noticias, enviaron las cabezas, enviaron las armas como trofeo de guerra para que lo pusieran en el templo de sus dioses. Le dieron la gloria a sus dioses, a sus estatuas que tenían ojos y no veían, oído y no oían, pies y no caminaban. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Qué triste es el día que una persona, un hombre de Dios cae. Es un día para lamentar. Israel lloraba. Israel huía cuando se enteraron los del otro lado del Jordán que Israel había caído. Ellos dejaron sus ciudades y salieron huyendo. ¿Cuántas personas caen? ¿Cuántas personas sirven de influencia y de referencia para que otros sigan el mismo rumbo? Si este se descarrió, yo también lo voy a hacer. ¿Qué queda de mí? Si este se fue, yo también me voy a ir. Dios no nos hizo en serie. Dios no hace las personas como se hacen los coches, que se meten en un troquel y salen todos los coches igualitos. No. Cuando Dios nos hizo, rompió el molde. Somos diferentes a todo el mundo. Nuestras huellas son diferentes a las de todo el mundo. Nuestro ADN es diferente al de todo el mundo. Dios nos hizo singular y también va a tratar con nosotros singularmente. Dios no actúa en serie. No, lo mismo que sucedió con Saúl puede suceder conmigo. No pienses en eso. No pienses en la derrota, piensa en la victoria. No tomemos ejemplo de lo malo, sigamos el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay personas que cuando ven a alguien haciendo lo malo, entonces ellos retroceden también. Cuando ven a alguien que toma malas decisiones, ellos también las deciden. Por ejemplo, hay personas que ven, que tienen amistades en la iglesia y ven que esa persona abandonan al Señor, abandonan la iglesia, entonces dicen, yo también tengo ganas de irme. Pero es lo que Dios te pone en el corazón, es lo que Dios quiere contigo. Has buscado que Dios te revele, que Dios te guíe. Ayer hablamos de David, cómo David preguntó al Señor si perseguiría a los amalecitas que invadieron su ciudad, que se llevaron a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, y entonces Dios le dijo, persíguelos. Le preguntó de nuevo a Dios, ¿recuperaré a nuestra gente? Dios le dijo, recuperarás a los cautivos. Y así David se levantó en esa palabra. Llevaba una palabra de Dios en su corazón, una palabra de victoria, una palabra clara. Él sabía lo que iba, él sabía la misión que iba a cumplir. Dios tiene un propósito contigo y tú tienes que decir, como decía el salmista David, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a hacer la obra en el nombre del Señor hasta el final. No te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que he prometido. Él trabaja, Él no se queda a media. Él no te deja a mitad del camino. Él te lleva a buen puerto. Qué triste.
y pusieron sus armas en el templo de Astaró y colgaron sus cuerpos en el muro de Bexán. Sus cuerpos los colgaron en un muro para que todo el que pasara por allí meneara su cabeza. Así terminaron nuestros enemigos. Míralos ahí colgados, sin cabeza, descomponiéndose esos cuerpos allí en el muro. Servían como espectáculo. Qué triste es caer en las manos del enemigo. Qué triste es caer en descrédito. David le dijo al Señor, cuando el Señor le puso a escoger entre 3 plagas, él dijo: caiga yo en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque Dios tiene misericordia. El hombre no perdona. El hombre siempre recordará, pasarán los años y dirán: él hizo esto. ¿Y hace cuántos años? Bueno, hace 30 años. Hermanos queridos, Dios agarra nuestros pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Él hace borrón y cuenta nueva. Así que arregla tus cuentas con el Señor. Ponte de acuerdo con el Señor. Ponte en paz con Dios y verás que tu vida será diferente. El versículo 11 dice: mas oyendo los de Jabes de Galá esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes lo quemaron allí. Mira, esta gente de Jabes era noble. Esta gente de Jabes se manifestaba cuando tenían que manifestarse. Hay discípulos secretos que no se han manifestado porque no ha llegado la hora. Pero cuando llega la hora, dan la cara, mientras que otros se esconden, ellos dan la cara. José de Arimatea, cuando murió el Señor, fue a reclamar el cuerpo con Nicodemo, otro discípulo secreto del Señor. Ellos no se habían manifestado como creyentes, pero mientras los apóstoles andaban escondidos y huyendo, ellos fueron a Pilato y le reclamaron el cuerpo y lo enterraron en un sepulcro nuevo. José de Arimatea era un hombre rico y compró el sepulcro y allí sepultó al Señor. Mis amados hermanos, dieron la cara delante de las autoridades. Y hay personas que dan la cara cuando hay problemas, cuando hay compromiso, cuando tienen responsabilidad. Mis amados hermanos, dan la cara y se manifiestan. Los de Jabes de Galá oyeron que Saúl había caído y que sus cuerpos estaban colgados en el muro de Beseme, y se fueron allá de noche, caminaron toda la noche hasta llegar al muro y descolgaron sus cuerpos, los quemaron y enterraron sus huesos. Mis amados hermanos, aquellos hombres eran nobles. Esos fueron los mismos hombres que recibieron el arca y que la hicieron fiesta y que hicieron alegría. Lamentablemente murió mucha gente porque vieron dentro del arca, pero tenían buenas intenciones, y Dios no olvida el buen corazón que puedan tener las personas. Dios no olvida las buenas intenciones, aunque a veces nos discipline, aunque a veces nos castigue, pero Dios al que ama, cuando ama a sus hijos, los castiga y los disciplina. La disciplina no es para destrucción, sino para vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos hombres cubrieron aquellos cuerpos, los quemaron y lo enterraron. No querían que sirvieran de escarnio, no querían que sirvieran de proverbio y de burla delante de todos los impíos filisteos. Así, yo te recomiendo hoy que tú, cuando veas un hermano que cae, la Biblia dice: sepa que si alguno hace volver al pecador del error de su pecado, salvará un alma del infierno y cubrirá multitudes de pecados. Así que cuando veas un hermano caer, tiéndele la mano, hazle volver en sí, trata con él y verás cómo Dios va a hacer la obra. Que Dios te ayude,
Que Dios nos ayude a tender la mano al caído. Somos el cuerpo de Cristo. Si a ti te pisan un pie, arrugas la cara, pero es un miembro diferente, pero es el mismo cuerpo. Cualquier miembro que sufra en el cuerpo nos afecta a todo el cuerpo. Así cualquier hermanito que cae, cualquiera que se debilita y se vuelve atrás, es motivo de lamento, motivo de que levantemos oraciones por él, motivo de que declaremos ayunos por él. Busquemos a Dios porque ha caído un valiente, busquemos a Dios porque ha caído un guerrero, para que Dios lo levante. El único ejército a veces que termina de rematar sus soldados, a veces son los cristianos. Pero la Biblia dice que si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, sustentadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos propensos a la tentación, estamos propensos a la caída. Ay, todos podemos fallar, pero Dios es justo. Así que ayudémonos y no contribuyamos con el enemigo a terminar de hundir y destruir a nuestros hermanos. Levanta al caído en el nombre de Jesús. Un día de luto en Israel, un día de alegría para el impío. Cuando tú caes, quizás algunos se alegren, pero hay un pueblo que está contigo, que llora contigo, que lamenta tu situación. Así que levántate en este día. Acuérdate del hijo pródigo que se vio en la miseria, rodeado de cerdos, con hambre, deseando comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y allí reflexionó, recapacitó y dijo: tantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Tu situación es la consecuencia de tus acciones. Así que hoy es el día de levantarte. El hijo pródigo dijo: me levantaré, y se levantó. Hay personas que pasan toda su vida diciendo: tengo que levantarme, y no se levantan. Hoy es el día de tu reconciliación. Hoy es el día de tu levantamiento, de tu restauración. El hijo pródigo volvió a casa. ¿Qué realidad diferente se encontró en su casa? El padre lo recibió con alegría, hizo fiesta, mató el becerro gordo, encendió las luces de la casona y hubo alegría, hubo fiesta, porque el hijo perdido había sido hallado, el muerto había resucitado. Pues Dios puede levantar aún de los muertos a los que se han caído en el nombre del Señor. El versículo 11 dice: oyéndolo de Jabes de Galá, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y vinieron a Jabes y lo quemaron. Dios bendiga a los jabitas. Hay jabitas hoy en día, hay personas llenas de misericordia que levantan al caído, que restauran al caído, que vendan las heridas del afligido. No añada más amarguras el que ha caído, ayúdalo a restaurarse. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Siempre se ayuna por situaciones, por problemas, por guerras, por pleitos, pero también el ayuno era un símbolo de dolor, de luto, de desgracia. Y aquellos hombres lloraron durante 7 días y ayunaron 7 días. Mis amados hermanos, como señal de duelo, de luto, porque habían caído 5 valientes: Saúl, sus 3 hijos y el paje de arma de Saúl. Cayeron en la batalla, cayeron en la guerra, y aquellos de Jabes sintieron como si fueran carne de su carne, como si fueran ellos mismos que hubieran caído, sus propios hijos. Lamentaron por esa situación. Es un día de lamento cuando alguien cae. Por eso en este día, danos una alegría, dale una alegría al Señor y vuélvete a Dios. Levántate, no siga
No sigas postrado. La Biblia dice, aunque caí, me levantaré. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No sigas postrado, no sigas tendido en el suelo. Levántate en el nombre del Señor y ven a los brazos del Señor. Él te espera con los brazos abiertos. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon la mano derecha en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Te di la espalda. Te di la espalda. Por mi descuido caí. Por mi descuido caí. Pero tu palabra dice, que si 7 veces cae el justo, que si 7 veces cae el justo, aún la séptima no quedará postrado. Aún la séptima no quedará postrado. Señor, levanto mi oración. Levanto mi oración. Levanto un clamor delante de ti. Levanto un clamor para pedirte que me levantes. Para pedirte que y me hoy levantes. Tomo la decisión. Y hoy tomo la decisión de volver a ti. De volver a ti. Levántame. Restáurame. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Rompe mis cadenas. Rompe mis cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Por mis pecados. Que borres mis pecados con tu roja sangre. Que borres mis pecados con tu roja sangre. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me des vida nueva. Que me des vida nueva. Que engendres en mí a Jesucristo. Que engendres en mí a Jesucristo. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.